Facebook.com/Ecomedios 1220. Muy buenas tardes. El tercer ojo. Habemos presidente. Gracias a Dios se acabó la campaña electoral, se acabó los espacios de la elección electoral. Hemos votado, felices, en paz, contentos. El tercer ojo, edición 181 por Ecomedios AM 1220, Radio Rebelde, Radio Vaticana, la BBC de Londres, Paseo de la Florida y la cadena azul y blanca de la radiotelefonía argentina. Radio Nación Navaja. Radio Nación Navaja, nuevamente. Así que, queridos oyentes, estamos en la ciudad de Buenos Aires, día soleado, temperatura muy agradable, le damos la bienvenida, gracias por estar del otro lado, gracias por acompañarnos en el atardecer porteño. ¿Quiénes estamos presentes? Muy bien. Juan Carlos Elano presente. Bienvenido. Augusto Weiger presente. Presente, sí, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Sí, son noches medio claras, pero en fin. Bueno, Eduardo Fabier Dubay, quiero presentar al licenciado Hernán Banoli, que acaba de llegar. Lo vamos a entrevistar en la segunda parte, Hernán. Y en esta primera parte vas a trabajar de participante. Perfecto, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Bueno, un honor tenerte acá. Osvaldo Juan Di Tulio nos está escuchando de la casa. ¿Tiene licencia por...? No está. Bien. Pero volvé Osvaldo, volvé. Pronto estará con nosotros. Sí, no, ya la estás haciendo largo. Baluarte. Es una licencia con sueldo, pero se le puede cortar. Bueno, ¿cómo empieza esto? Edición número 181, bien. Capicúa, por favor, hay que jugar al Capicúa. Es muy importante hoy. Hicimos una encuesta, porque claro, ¿qué pasa en estos días? 31 de octubre, mañana, Halloween. 1 y 2 tenemos la fiesta del Día de los Muertos en México. Y el 2, el Día de los Difuntos del catolicismo. Con lo cual, bueno, se nos vino el tema del Día de los Difuntos y quisimos hacer desde el tercer ojo una pregunta a nuestros oyentes, que yo les voy a hacer también a ustedes, así que vayan pensando, sobre todo vos, Hernán, andala pensando. Dale. La pregunta es así: si hubiera una forma de comunicarte con un ser querido fallecido, ¿qué te gustaría preguntarle? Entonces esto es una indagación de muchas cosas, porque ustedes saben que la pregunta, si bien a veces es un poco autoexposición, también la respuesta tiene mucha autoexposición. Entonces nos conteste lo que nos contestes, podemos tener idea de qué hay en estas mentes amigas que nos siguen todos los programas. Tuvimos 4 tipos de respuestas y queremos agradecer, por supuesto, a nuestros amigos del WhatsApp y a nuestros amigos del Facebook. Silvia, Gastón, Inés, Néstor, Gabriela, Nora, Sol, José Luis, Eduardo, otra Inés, Carlos, Alberto, Diana, Paula, Claudia, Nora, Marielsa, Silvia, Alicia, Gladys, Silvia Isabel, Adriana, Julio, Patricio, Viti, Daniela, Beatriz, Graciela, a ver quién está acá, Urbano, Marité, Laura, Patricia, Gabriela, Ana, Zulma, Mario, Claudia y Gaby F. A todos ellos, gracias por tomarse la molestia de contestarnos. Y vimos 6 tipos de respuestas. Atiendan porque ustedes podrían votar por alguna de estas respuestas. La primera respuesta que tuvimos es la gran duda del ser humano: ¿qué hay después de la muerte? Muchos preguntaron eso. Contame, ¿qué nos depara el más allá? Muchos dijeron, si podés comunicarte con un ser querido fallecido, ¿qué hace? ¿Cómo estás allá? ¿Qué pasa en ese mundo? Llueve. Llueve, ¿estás mejor? ¿Estás peor que acá?
¿Estás bien? ¿Estás feliz? Hay inflación. También estaría a ver si fuiste al cielo. Dolió mucho. Claro, si fuiste al cielo o al infierno también, pero bueno, eso sería. La segunda pregunta, que se vincula al más allá, es ¿cómo estás ahora? ¿Cómo estás ahora? ¿Estás feliz? ¿Estás bien? ¿No estás bien? La tercera pregunta, hay algunas contestaron con reproche, cosas dolorosas. ¿Por qué te fuiste siendo tan chico tu hijo? O cosas dolorosas de los acontecimientos de la muerte cuando uno va a hacerse una intervención quirúrgica de una pavada y después sobrevive. Bueno, cosas dolorosas que agradecemos la confianza de haberlos transmitido. Pero en una clave más personal, me imagino. Claro, son claves más personales. Mucho es transmisión de orgullo, transmisión de amor, transmisión de que extrañamos, no pudiste disfrutar. Te cuento la admiración que te tienen tus discípulos, que los encuentro siempre. Bueno, este tipo de cosas que son muy lindos. Uno preguntó algo para Oscar, porque preguntó. Había perdido a papá y a mamá. Entonces preguntaría a papá y mamá si se encontraron y siguen siendo compañeros en la otra vida. Es para vicisitudes vinculares del más allá. Claro, esta Ya fue una vamos pregunta a que abrir. le hicieron a Jesús. Claro. A Jesús, cuando lo querían molestar, le dijeron, mire, ¿qué pasa si un señor se casa, enviuda, se casa de nuevo? Y cuando el tipo va a la otra vida, ¿cuál es la mujer? Se encuentra con la anterior. Claro, se encuentra con las dos, pero van todos. ¿Quién es la mujer? Entonces Jesús le dijo, mire, en la otra vida estas cosas no son así, algo así, bueno, dentro de lo que Doble karma. se puede entender, claro. Bueno, estamos con esta pregunta y queremos decir dos cositas de los Días de los Muertos. El Día de los Muertos de Halloween, esta fiesta de origen celta, muy trabajada por los anglosajones, es el día que se celebra en los barrios, sobre todo en los barrios cerrados, donde los chicos pueden salir con caramelos, en los pueblos también. Esto es la forma de festejar, es niños, sobre todo niños, también grandes, yo me anoto también, disfrazados, con la famosa prueba. ¿Qué es lo que preguntan los niños, Oscar, vos que estás en un country y los niños te vienen a golpear? Te preguntan, ¿truco o dulce? O me das un dulce o te voy a hacer un truco y te vas a someter Yo a un vi truco. una foto del presidente de los Estados Unidos con una canastita con caramelos, o sea, él... Claro, tenés que darle algo a los chicos te golpean. Vos Es tan, estás en tu fácil, casa. es tan fácil acceder a esa casa, golpear la puerta y decirle, señor Bueno, Donald, No sé, por Sí, ahí seguro. eran chicos Bien. ya contratados. me imagino. O sea, algún reality show. Pero vos estás en tu casa y de golpe es Halloween, si pusiste algo en la puerta te van a venir bandadas de chicos que los van trayendo a pedir. Y si no pusiste nada, igual, los chicos golpean y esperan que salgas. Salís y te dicen, bueno, dame algo. Y si no, truco. ¿Y qué le vas a decir? No, haceme un truco. Pobre Estaría chico, quieren bueno, algo. para Entonces hay que frustrar comprar gente. bolsas, tenerlas ahí, dárselas. Y después vos estuviste viviendo en Estados Unidos. Yo estoy ¿no? viviendo en Estados Contame la Unidos. experiencia de Halloween allá. Estuve viviendo en Hernán. una ciudad que es una ciudad pequeña del Midwest norteamericano que se llama Iowa City, una ciudad de unos 70.000 habitantes. Y bueno, fue una cosa impresionante porque no ¿Qué solo... estado era? Estado de Iowa. Iowa, Sí. bien. No es la capital porque la capital la trasladaron a Des Moines, que es otra ciudad que es más grande, pero Iowa era la antigua capital. ¿Y se festejaba Halloween Se ahí? festejaba con mucho entusiasmo, con mucha alegría, y la verdad que lo que más me llamaba la atención era que había un circuito, todas las casas estaban decoradas y en todas las casas se invitaba a pasar a los chicos. Nosotros también nos disfrazamos un poco y fuimos ahí a participar de la recorrida. ¿De qué te disfrazaste, por ejemplo? Me hice un disfraz un poco raro, me disfracé De argentino. de Mark Zuckerberg, Ah, bien. bien, dueño está de bien. Facebook. Está bien. Me compré una careta. ¿Existen esos disfraces? Me compré una careta y me vestí como se viste él. ¿Y hay careta de él? Fue una manera fácil de resolver, había muchísima más Claro. producción. Sí, vendían caretas de él. Qué grande. Caretas nuestras tendríamos que fabricar para que Claro. los niños se disfracen o para asustar a los niños. Suficiente como ponerse un par de piolines. Para asustar a los niños. No, Bueno, muy pero bien. había unas casas que estaban muy bien preparadas, la verdad que un presupuesto en producción impresionante. Y la Y la- decoran como un mes antes. ¿te Había acordás desde muñecos en la silla eléctrica, hasta payasos, hasta gente disfrazada. Algunas daban miedo realmente. que con Juan Era- Carlos nos pasaron Halloween en Miami? ¿Te acordás, Juan Carlos? Contate algo de eso. Sabe que no me acuerdo.
habíamos ido esa semanita de golf, ¿te acordás? Sí, claro. Fuimos a la semanita de golf y después un día tocaba Halloween y nos sorprendió, ¿sabes qué? Ver gente grande, disfrazada de bruja, sentadas, cansadas, después de haber dado toda una vuelta, ¿viste? Era Muy pintados, mucho maquillaje, Muy maquillaje. muy bien trabajado. El día anterior te vendían todo. Yo Todo. dije, mañana me compro todo. Al otro día no vendían nada. Nada. El día que era Halloween no vendían nada. Quería aprovechar la liquidación el doctor. Bueno, Halloween. Luego tenemos lo nuestro, que siempre en la cultura católica nos han criado, el Día de los Fieles Difuntos. Este día en realidad, ¿qué se pide? ¿Qué pide la iglesia? Pide oraciones, pide penitencias. ¿Por quiénes? Por los que están en ese estado de purgatorio, llamémoslo, los que han muerto, pero que todavía no están en la gloria eterna. Entonces por estos pedimos por los fieles difuntos. Por los del infierno no sé si se puede pedir porque pareciera que es irremediable, pero bueno, es así. Entonces acá hay liturgias, hay penitencias, etcétera, etcétera. Y luego tenemos una cosa muy linda que a mí me encantaría ir, que es el Día de los Muertos en Ciudad de México. En México, exacto. ¿No? Ese día que salen todos disfrazados, ese culto que hacen ellos de decir, bueno, vienen a visitarme los parientes, este culto tan lindo mostrado en la película esta Coco, no sé si la pudiste ver. No tuve la suerte de ver, pero me alegro muy bien. Pero esta película es un poco eso, ¿no? Es una persona que se murió, una persona que vive acá, que piensa en su abuela y la abuela, y bueno, y hace un viaje al mundo de los muertos para ver a su abuela. Y ahí pasan muchas vicisitudes, pero descubre dos cosas, que los muertos cuando se mueren pasan a un mundo muy lindo que festejan, pero cuando se olvidan de ellos, desaparecen. Entonces la gran clave es recordar al Mantenerlos muerto. en la memoria. Y mientras vos lo tengas en la memoria, el muerto vive en una vida fantasmagórica pero feliz. Si no, desaparece. Bueno, interesante el tema. Y les voy a recomendar en la película Spectre de James Bond. La primera escena es un Día de los Muertos, que es una cosa fantástica. De la muerte. ¿Eh? El Día de los Muertos. Bueno. ¿Qué James Bond era? Y era ya el último, sí, el último, que es muy agradable, es un tipo no tan alto, no No tan clarito, fornido, no tan fornido, no tan pintón, uno de nosotros. Sí, casi. Años atrás. Sí. Bueno, vamos terminando este tema para pasar a vicisitudes, pero les pregunto a cada uno, ¿alguien quisiera contar qué le preguntaría si pudiera comunicarse con un... Yo voy a hacer mi pregunta para inducir. Si yo pudiera hablar con mi papá, le preguntaría cuál fue la mejor época de su vida. ¿Cuándo la pasó mejor? ¿Cuándo se sintió más pleno? ¿Y de qué cosas se arrepintió? Quizás le preguntaría estas dos cosas que nunca me animé a preguntárselas cuando estaba... Porque no se da, cuando está vivo Sí, no seguro. se da. Bueno, ¿querés, Juan Sí, Carlos, sí, seguir? sí. Dale. Yo siempre tengo presente a mi abuelo paterno, al cual casi no conocí, pero por sus acciones es muy parecido a mí, por el tipo de acciones, emprendedor, ambicioso, y era un inmigrante. Y hay como una nebulosa en eso, ¿no? Sé de dónde vino, estuvo donde vino, pero ¿qué lo llevó a venir? ¿Qué lo llevó a viajar solo, venir a la Argentina, juntar el dinero para llevar a sus hijos? ¿Qué es lo que pasó después? Para mí es una intriga y me gustaría conocer todo eso, ¿no? El antes y el después del viaje del inmigrante. Y no hay forma de reconstruirlo, no queda quien sepa No hay, eso, ¿no? no Ese hay, es el no tema. hay, no Se hay. va muriendo la gente grande de la familia y... Cuando estuve en Origen no había nadie de mi apellido, Claro. ni del apellido de mi abuela. Claro. Lo único que pude ver fue el acta de nacimiento de mi padre, el original, nada más, que decía que había nacido en la casa enfrente de la fontana, de la fuente, pero había 6 casas frente a la fuente. Gracias. Oscar, No, un pensamiento de esto Ninguno. pasa. Augusto, ¿algún pensamiento sobre este tema? No, tampoco, porque primero Tu que papá vive. vive Así papá que y cuando le querés pregunto saber algo de él, vas y se lo preguntás. todas las cosas que 101. siento, Qué ya grande. se las pregunté. Qué La grande. 101, como en Estados Bien. Unidos. Qué grande. Y aparte Sí. no creo que haya nada después, pero No, bueno, es una hipótesis de trabajo. sí, sí. No Pero presupone nada. es una Bueno, hipótesis Hernán, no sé si nos como querés tal. comentar algo de esto. Mirá, yo de las opciones que vos diste, la verdad que la que me había surgido así a flor de piel cuando las planteaste
era la de qué pasa después, ¿no? Una pregunta de carácter más Metafísica, más digamos. metafísica, exacto. Y después a Seres Queridos, la verdad que me interesaría capaz algún personaje histórico, un poco más que a los Seres Queridos, que Ajá. me parece que... No sé si tengo ¿A algo tan quién te gustaría? A interesante. ver, contame. No sé, pienso por ejemplo, tal vez no sé si es un personaje histórico tan relevante, pero pienso por ejemplo en Borges, que es un escritor que a mí me interesa mucho, preguntarle algunas cuestiones sobre cómo ve la época actual, no, como tener un diálogo de cómo se ve lo actual desde esa interrupción. ¿Me de la trajiste vida. el libro que yo me lo olvidé? ¿Vos también? Eh, Bueno, no importa, vamos a hacer igual del libro después. Bueno, gracias Hernán. Pasamos ahora al tema esperado por toda la familia. Oscar Cesaretti, adelante. Este espacio tiene su presentación. Vayamos con nuestra cortina musical. Vaya. En el tercer ojo, vicisitudes vinculares por Ecomedios AM 1220. Dale volumen, dale. Que la gente va manejando, estamos pensando que vamos a cenar, disfrutan de la música francesa. Vamos, todos juntos. Está bajándome un poquitito. ¿Hay un tema para orientarnos o va a ser No, sorpresa? ¿Por qué tengo que tener un tema? No, yo para orientarme, está bien, dale. Bueno, ¿se acuerdan que el tema de trabajo en la pareja fue la semana pasada? Los conflictos, si hay competencia, no mis materias, subalterno, no subalterno, jefa, jefe, etcétera. Ahora, creo que el sábado o el domingo, La Nación sacó un tema que a mí me llamó la atención porque creo que hay 1000 temas más conflictivos de este. El amor en tiempos de la grieta. El humor y los proyectos en común claves para superarla, el problema de pareja con diferencias políticas. Yo creo que las parejas tienen conflictos más mundanos. Por ejemplo, un conflicto habitual, aquellos que tienen la mala costumbre de tener una televisión en el dormitorio, lugar que debía ser desterrado como sitio para ver televisión, es quién maneja el control remoto. Eso es un tema de conflicto, pero cotidiano, porque este tema electoral es un conflicto cada 2 años o 4, si hay Se renovación. puede dar si él quiere ver política y ella no, o viceversa, se puede Bueno. dar. Otro conflicto habitual es, no te soporto más, seguir roncando, porque si no, la que roncás sos vos. El tema de los ronquidos es un tema absolutamente habitual de los conflictos cotidianos. Y así tenemos una lista interminable: el dinero, la educación de los hijos, la intimidad, los parientes de uno, los parientes... Bueno, la lista es casi infinita de los reclamos. Pero, a ver, esto de el conflicto político. Claro, la primera moraleja es que es muy difícil hablar de política con alguien que no cultiva la política. Y cultivar la política requiere unos mínimos conocimientos de historia, como para poder encarar y entender el proceso, ¿verdad? Algunos decían hace tiempo, vino el nuevo presidente, se acabó los anteriores. Están vivito y coleando, porque son ciclos la historia. No es que se va el 10 de diciembre y el otro chao, nunca más. Son ciclos. Entonces, luego hay que tratar de manejar, si uno tiene una cierta militancia, lo aconsejable, de acuerdo a mi experiencia, es, si milita uno, el otro debe militar. No importa en qué franja. Supongamos, yo soy de la juventud comunista, por la edad me puede dar, ¿verdad? Y mi mujer que milite en la UCD. ¿Por qué? Porque la política tiene códigos horarios, compromisos. Y el que no está es muy difícil de entenderla, crea mucha rencilla. O sea, Entonces, militante, no militante, es complicada la pareja. militante o no militante es muy conflictiva, muy conflictiva, No es por los fácil. horarios, etcétera. Entonces es más fácil que uno tenga un disenso con una no militante que por tema de uso horario que por un tema ideológico. Porque el tema ideológico uno puede terminar de revertir. Además también tenés que controlar a tu pareja si es militante. Tendrías Bueno. que hacerte vos militante a propósito para ir a las No, reuniones, no, a la ya, noche, bueno, todas sí, esas claro. cosas raras, fin de semana. ¿Dónde está? ¿Estás militando? Bueno, yo también voy. Sí, claro, no. Si no, ¿cómo controlás? O sea, no hay un gran conflicto ideológico si uno lo lleva con humor. No te veo con el pañuelo celeste, el pañuelo verde.
Yo soy un No, militante. el compañero, Una bandana, el ¿no? compañero tiene otra militancia. Llevarlo como una Ya la- bandana, ya la diríamos. sabemos. Yo soy un militante de escritorio. Escribo discursos, Así es. elaboro los pensamientos Militante críticos. senatorial, del Senado. Claro, soy un militante del Senado. senatorial. Hago hablar a. Bueno. Hace Pero, cenar. también el otro tema, esto de la política, mientras se mantenga en el ámbito de la pareja, es manejable. Totalmente. Porque un poquito de humor, una cargadita, mira, tu candidato a ganar la Antártida, nada más, por ejemplo, ese tipo de cosas te pueden decir. O ganó el voto blanco en La Rioja, hubo gente, votó más gente voto blanco que voto a favor de un candidato, mira, tu candidato no lo vota ni los riojanos, toda esa charada, chiste. El problema es cuando ingresa la familia política, que siempre hay un reverendo reventado que va a venir a meter el dedo. Entonces, la política en la pareja se puede discutir en el lecho, que no va a haber problema. O sea, política sin familia política sería. Es Algo familia así. sin familia política, Claro, porque política sin el disenso ideológico se puede consustanciar en intimidad y se va a quedar soldado. Pero con la familia política, la política no va. Es mejor no tener intimidad con esa Así familia. que Geraldine, se me fue el operador. ¿Dónde está el operador de Ecomedios ¿Puedo AM hacer una 1920? digresión mientras el operador vuelve Aparece. de sus funciones específicas? Esto es radio en vivo, ¿eh? Por ejemplo, suena como candidata a un ministerio una persona que fue pareja. Comentario del día. ¿No? Que fue pareja. Aplausos. Del presidente electo. Habemos Entonces, presidente. Uno dice, y a su vez el presidente electo está en otra pareja y ella seguramente está en otra pareja también. No le Entonces, preguntamos. ¿Cómo Pero juega esto? Puede ser, magnífico. esto puede ser Me para pareció, vicisitudes, no sé a si mí me está para pareció un un programa gesto, o no. un gesto espectacular. Él sigue conservando una gran confianza porque se llega a la seguridad legal y técnica, que es el guardasello del presidente, como la época del Papa, el guardasello. Y bueno, la nueva pareja del El presidente. problema no es él, el problema es la nueva pareja de él y la nueva pareja de ella. No, son ellos. pero en dos. esas funciones. Ese es el problema. No, a mí me pareció magnífico que él tenga una confianza enorme depositada en aquella persona que lo acompaña en un trecho de su vida. Es una mujer que ha tenido cargos importantes. Y me imagino que las parejas respectivas. ¿Qué es consejo un le darías orgullo. vos como gran consejero sentimental? ¿A quién? ¿A ella? ¿A cuál? A las parejas de ellos mismos. A las Bueno, parejas a de la ellos. pareja del presidente electo es que siempre esté el decano al lado. Geraldine, llévatelo. No lo dejes junto, solo ni un minuto. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai. Seguimos en el aire, terminamos con la música. Bueno, nos quedan 2 minutos para reflexionar sobre tus grandes pensamientos, Oscar. Sobre este tema de las parejas, la política, la grieta. Es un tema delicado. ¿Vos qué opinás de esto, Hernández, de tu experiencia o de vos sos militante, fuiste, conocés militancia? ¿Tu pareja es militante, fue? Si querés. Sí, a mí me parece que no está, creo que se puede superar y me parece que el humor es una herramienta fundamental para superar los tipos de entredichos políticos que se pueden dar, pero también he conocido casos que se han puesto bastante ásperos en algún momento, tanto de parejas como de amistades. Pero también es cierto que cuando más se empioja la cosa es cuando hay reuniones ampliadas, ¿no? Claro, Cuando es un llega el peligro. amigo, cuando llega el vecino, el amigo de la infancia, el compañero del secundario, la amiga de la novia. Cuando ocurren esas cosas me parece que se pone un poco más complicado. Ahora también creo que la política puede ser un alimento para la pasión, se me ocurre, Claro. ¿no? Ese tipo de discusiones, ese tipo de interlocución, creo que también puede, bien encarrilado, puede ser algo que suma. Vos que sos un experto literato o literario, ¿hay novelas, cuentos que traten estas problemáticas que vos recuerdes en este momento, que te hayan llamado la atención, grandes militancias comunes de una pareja que los dos militan, que eso pasa, ¿no es cierto?
o al contrario, grandes diferencias y rupturas por temas políticos? ¿Tenés algo que se te ocurra ahora? Si no, no te Yo preocupes. creo que hay una tradición en la literatura argentina de cruzar un poco todo lo que es el romanticismo, la picaresca y la cuestión política. Uno de los más cercanos que recuerde y que me parece que, si bien hoy ha cambiado su rol, escribió mucho sobre estos temas, es Jorge Asís. Bien. La novela de Jorge Asís, por ejemplo, de la década del 80, y la más conocida de ellas fue Flores robadas en los jardines de Quilmes. Había toda el protagonista era un militante peronista, un poco cínico, un poco desafectado, y estaba permanentemente con sus coquitas amorosas, un juego y un picanteo con la discursividad política. Había una película italiana que se llamaba, creo, Mario Maria Mario, que relata la caída del PC, del Partido Comunista Italiano más grande del mundo, fuera de Moscú, una pareja militante, y se les cae el mundo en esa pareja, y el conflicto se traslada al conflicto de pareja. Me imagino que se empieza a desmoronar eso que tenía. Se cayó el mundo, y el resto de la certeza. El Pichi desaparece y desapareció la estructura que sostenía la pareja. Mario María Mario. Bueno, señores, estamos entonces ya finalizando nuestro primer bloque y vamos a tener el segundo, nuestro reportaje exclusivo a Hernán Banoli, que está con nosotros y que ya vamos a presentar en detalle. Por ahora nos vamos con el tema Recuérdame, de Carlos Rivera, de la película Coco. Adelante, señor director. Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame. No llores, por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame, aunque tenga que emigrar. Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará hasta que en mis brazos estés. Yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame, aunque tenga que emigrar. Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará hasta que en mis brazos estés. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar
Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. El diagnóstico de autismo no siempre llega rápido, pero siempre que llega golpea fuerte. ¿Sabías que el autismo afecta a 1 de cada 68 niños y se presenta en cualquier grupo étnico y social? Si querés saber más, visita la página de APADEA, www.apadea.org.ar. Auspician este programa Proveeduría Médica SRL. Todo para el equipamiento hospitalario. 40 años de trayectoria en el mercado. México 3100, Ciudad de Buenos Aires. Teléfono 4932-3000. Bueno, señores, buenas tardes. Seguimos con nuestro programa El Tercer Ojo y hoy tenemos una visita estelar, Hernán Banoli, un joven. ¿Qué edad tenés, Hernán? En este momento tengo 39 años. 39 años. A punto de dejar de ser joven. Es licenciado en Sociología por la UBA, estudió técnico universitario en Periodismo en la UCA, magíster en Comunicación y Cultura de la UBA. Tiene un doctorado en Ciencias Sociales que le falta todavía la tesis. ¿Qué tema de tesis? ¿Pensaste algo o te falta porque no tenés tema? No, a la tesis la tenía ya prácticamente armada, me faltaba cursar un seminario. Es sobre Sociología de la Literatura, que son un poco mis temas. Bien. Y en ese momento justo me apareció un trabajo y bueno, después cuando uno deja es un poco difícil retomar las cursadas. ¿Y este Data Scientist del Digital House 2018, qué es? ¿Un curso de qué? Eso es una carrerita relativamente corta pero bastante intensa que hice sobre ciencia de datos, análisis de datos. Bien. De grandes volúmenes de datos. Bien, esto lo vi en el libro puesto. Exacto. Bien. Aparece O eso, tipo es como Cambridge Analytics. Exactamente, una cosa de ese estilo, viendo cómo funciona, cómo funciona por un lado la extracción de datos y el procesamiento, que digamos muchas veces es más difícil ordenar a toda la gran cantidad de datos que se producen cotidianamente en la internet que analizarlos. Digamos, analizarlos con herramientas matemáticas e informáticas es relativamente sencillo, pero conseguirlos es lo más complicado. Bien. Luego sos director editorial de la revista Crisis. Fundada en el 73 por Vogelius, una revista de alguna manera progresista, abierta a experiencias democráticas y participativas. Como periodista colaboraste en Clarín, Página 12, Tiempo Argentino Crítica. Como editor fuiste fundador de Tamarisco y sos director de Momofuku Libros. Momofuku, ¿qué nombre es ese? Momofuku es el nombre del tipo que inventó las sopas Cup Noodles. ¿Vieron esas sopas que vienen en un recipiente de Telgopor? Sí. Y nada, yo por casualidad estaba de viaje y el tipo tiene un museo en Tokio, en Japón, y me resultó muy pintoresco, me resultó muy simpático toda la autoalabanza que hacía el tipo de sí mismo por haber creado las sopas. Y me gustó el nombre. Te divirtió ponerle el nombre. Me divirtió ponerle ese nombre. Bueno, como escritor, novelas, libros, ahora vamos a ver. Tenés un libro de investigación periodística con el historiador e historietista, si es que esta palabra existe, supongo que sí, Alejandro Galiano, Los Dueños del Futuro, ¿no? Empresarios argentinos. Ese salió en 2017, es un libro de investigación periodística. Bien. Como guionista también trabajaste en Capou y ganaron en el 2016 un concurso del INCA para la serie televisiva Pequeña Orquesta Mastolfoni. ¿Qué era eso? Eso era un policial con trasfondo tanguero, pero ahí hay una cosa que no actualicé, que es que este año hicimos un documental con Alejandro Berkovich, se llama Fondo, sobre el Fondo Monetario, un poco sobre la historia en la región del Fondo Monetario. ¿Lo hizo Rincada también? No, eso lo filmamos independiente con la productora de Claudio Martínez. ¿Y cómo lo financiaron? Y se financió un poco con fondos de la Fundación Ebert, que es una fundación del Partido Socialdemócrata Alemán.
y otro poco a pulmón. Ah, qué bueno. Y ahora se está proyectando. Tienen un link allá para que manden algún peso, qué sí. bueno. Creo que se da en el Malva ahora, el fin de semana que viene o el otro, la película. Avísanos, así así la difundimos. Estamos muy contentos. Y bueno, publicaciones. Varadero y Habana Maravillosa, 2009, cuentos, que ganó el Fondo Metropolitano de Artes y fue publicado en España por editorial Caballo de Troya. Bien. Varadero y Habana Maravillosa, ¿qué trata esto básicamente? Además de que son cuentos. Esos son unos cuentos que trabajan con la idea de una ciencia ficción de baja frecuencia, ¿no? Es esta ciencia ficción donde el presente se ve levemente alterado por algunos cambios tecnológicos que también producen algunos cambios en las relaciones humanas. O sea, no es un futuro lejano. No es un futuro lejano. Presente actual con pequeñas cositas que los cambian. Exactamente. Y eso le da un condimento. Exactamente. Bien. Pinamar, la novela de 2011. Esa es una novela que trata sobre las vacaciones de un grupo de amigos en la costa atlántica y está narrada a través de unas cartas que se escribe uno de ellos con su hermano que vive en el exterior, contándole un poco toda la degradación que atraviesa el país en enero de 2002, post-2001. O sea, hay un trasfondo social. Un trasfondo social. Que no sé qué hay que mirar ahí. Ese es el afiche el de la fondo. película. Muy bien, ahí está. Qué grande nuestro director, es un maestro. El afiche de la película. Bueno, eso vamos a avisarnos cuando Por supuesto. se proyecta, así la difundimos y la vamos a ver. Hernán, ¿te puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Vos has dicho, la grieta hace que la literatura se repliegue. Sí. ¿Qué significa eso? Y que a mí en aquel momento cuando dije eso me parecía que al haber un escenario de tanta polarización, ¿no?, en la esfera pública, muchas veces fundado, otras veces me parecía un poco infundado, la literatura o se veía obligada, por lo menos la literatura que estaban escribiendo los escritores de mi generación, o se veía obligada a tomar un partido de una manera muy directa, que eso la hacía menos interesante capaz, claro, porque para eso ya había otros discursos. No, se diría literatura militante tal vez. Exacto, una literatura más militante que claro, hay veces que puede ser interesante, pero en la mayoría de los casos no lo es. Y después por otro lado, si no, una cosa ya muy cuidada, muy prescindente, muy de hablar de temas que no tuvieran que ver con eso. Muy aséptica. Muy aséptica. Entonces me parece que eso era una, que también pierde pérdida, riqueza. Exactamente, claro, era una pérdida de los dos lados, cuando estaba tan inflamada la cuestión de la polarización. Claro. Está bueno. Muchas gracias. Bueno, Las mellizas del bardo. 2013 es una novela, o sea, una especie de cuento largo, novela chiquita, ¿no? Exacto. Publicada por Clase Turística. ¿Qué nos decide este libro? Ese fue un libro que hice por encargo. Ajá. Que bueno, como pasa muchas veces con el mundo editorial, hay veces que se proyecta una cosa y termina saliendo otra. La idea era que fuera una novela, digamos, emulando las viejas novelas pulp, esas novelas policiales baratos, con mucha acción, mucha sangre, etcétera. Cuando decís por encargo, ¿qué querés decir? Que me dijeron escribí sobre este tema y la vamos a distribuir en kioscos. No nació en vos. No nació en vos. Bien. Ahora contame de Cataratas. Bueno, Cataratas novela de 2015. Es una novela bastante larga, tiene casi 400 páginas y habla sobre un viaje de estudios de un grupo de sociólogos a un congreso de sociología en las Cataratas del Iguazú, justamente. Y se ven atravesados por un conflicto geopolítico, es también en un futuro un poco lejano hacia adelante, es un futuro siempre para adelante, en un conflicto geopolítico entre China y los Estados Unidos por el control de algunas reservas acuíferas de la zona. Hay un atentado en el hotel donde están todos los sociólogos teniendo su congreso, y es una novela de aventuras un poco distópica. Hernán, ¿cómo es la vida tuya? ¿Te sentás a escribir? ¿Te viene el pensamiento y lo escribís donde estés? ¿Tenés una rutina? Me levanto a la mañana, prendo la computadora y empiezo. ¿Cómo es tu rutina diaria de escritor? Mi rutina diaria de escritor es, yo tengo como lapsos en los que a mí me gusta usar la metáfora de que vivo adentro del libro. Cuando estoy escribiendo un libro, trato de estar la mayor parte del tiempo que pueda escribiendo. Te enfrascás, las ideas. Eso significa dentro del frasco. Me enfrasco. ¿Y ese proceso lo disfrutás, lo sufrís
más o menos mitad cada cosa. Es una montaña Es rusa un de parto. emociones. Es una montaña rusa de emociones. Hay días Tiene que momentos estás chocho muy... de escribir y Sí, otros hay días que odias. hay días que pensás que sos el mejor y otro día pensás que sos el peor. La cabeza va más Y rápido que la verdad, mano, siempre ¿no? intentaste en ninguno de los dos lugares, pero sí. La cabeza va más rápido que la mano. La cabeza va más rápido que la mano, uno se obsesiona mucho. Y después también algo que me pasa a mí personalmente y que creo que tiene que ver un poco con el proceso creativo a nivel general, es que para mí escribir cada libro es encontrar un método para escribir cada libro. ¿Qué querés decir con eso? Con eso lo que quiero decir ¿Tiempo? es que ¿Qué tiempo le uno dedicás? tiene ¿La que fuente? encontrar su tiempo, tiene que encontrar su rutina, eso que vos preguntabas si es a la mañana o en qué momento, y tiene que encontrar también... Si no te traga el libro, ¿no? Si no te traga y te podés perder ahí adentro Claro. y nunca terminarlo. Y con lo del método, lo que creo yo también es que uno, además de tener su rutina, tiene que encontrar la relación entre lo que uno proyecta, lo que va saliendo espontáneamente, lo que uno puede planificar y cómo lo va a escribir al libro para cada libro. Un libro no siempre se escribe desde el principio hasta el final. Uno a veces empieza por una escena que está en el medio, empieza con una idea, y empezás a abrirla, desarrolla ¿no? el personaje y empieza a escribir desde ese personaje y después lo O lleva sea, hacia no otro siempre se lugar. tiene la idea de entrada. No siempre se tiene la idea de entrada. O lo que sale es distinto a la idea inicial. Exacto. Claro. Y yo doy talleres de escritura y siempre recomiendo mucho la idea de hacer, como se hace en guión, una escaleta, que son los principales sucesos, ordenados más o menos cronológicamente, contando de qué va a ir un poco la historia. Si bien muchas veces la historia en literatura no es lo más importante. Pero eso siempre está destinado a fracasar. Es una ayuda a memoria, es una especie de mojón en el camino del proceso creativo, pero que después uno lo tiene que ir modificando con la experiencia, con la lectura y con la propia reflexión sobre el procedimiento de escritura. Me parece que eso va cambiando. O sea que para mí una de las cosas más apasionantes de escribir es inventar un método para cada libro. También tiene su costado angustiante, que es el terror ante la hoja en blanco, es cuando uno le salen las cosas, cuando termina de escribir las 2 carillas que quería escribir ese día, lo lee a la noche un poco más tranquilo y le parece que es una porquería y lo quiere borrar. O sea, tiene un montón de sinsabores, pero bueno, es un padecimiento que uno se busca, entonces en general tiene que estar agradecido. Claro, En general es grato, digamos. En general es grato, pero hay momentos de sufrimiento y hay momentos de... ¿Y algún libro inconcluso o proyecto que vos dijiste empiezo y tuviste que dejarlo? ¿O lo dejaste ahí parado 1 año o 2 hasta que te volvió la musa inspiradora? En fin, esas cosas que pasan a veces, ¿no? Eso al principio, antes de publicar el primer libro, yo tuve un intento de novela que fracasó estrepitosamente. Y después cuando uno publica cuento, para mí un buen libro de cuentos tiene que dejar por lo menos un 20 o un 30% de lo que se publica afuera. Digamos, no es un proceso de selección, uno tiene que ver cómo es la armonía entre cada uno de los relatos, de los cuentos. Y hay algunos que tal vez a uno no le parecían tan malos, pero que no hacen un buen sistema, ¿no? Con el resto de los cuentos se los deja afuera. Y hay otros que, bueno, directamente salieron mal, entonces también hay que dejarlos afuera. Hay muchas cosas afuera. ¿Sos muy crítico con vos mismo? Yo creo que sí. Nunca me gusta lo último que escribí, nunca me termino de sentir identificado, no lo quiero ni ver. Mucho corregir. Cuando el libro, sí, y cuando el libro ¿Cuál sale... libro es el mejor de tus hijos? Y yo tengo que decir que el último, porque es el que siento menos lejano en el tiempo, pero si me lo preguntás después del próximo, creo que te voy a decir por lo ahora, mismo. bueno, sigamos un poquito. Hablamos de cataratas. Pyongyang. Relatos, publicado por Random House, 2017. ¿Qué nos decís de esto? Ese es un libro de relatos que yo necesitaba salir, a mí me ¿Qué llevó se llama bastante. relatos? Son cuentos. Son 4 cuentos largos, 4 cuentos de alrededor de 40 páginas más o menos. Pero es ficción. Es todo ficción, en el mismo plan de lo que venía lo anterior, pero yo necesitaba salir desde la problemática y de la escritura de lo que había sido escribir la novela larga, que fue Cataratas, que es una novela bastante ambiciosa y que me llevó mucho tiempo escribir. Y entonces Pyongyang creo que me sirvió como una especie, porque también es difícil salir de un libro, más allá de que el libro se publique. Quedaste enganchado. La cabeza se queda a vivir Sí, ahí. Claro. Entonces... Te enamorás y quedaste ahí para Exacto. siempre. Y aunque no quieras, no terminás de hacer el duelo, ¿viste? Sí, ¿y estos relatos qué temática más o menos? ¿Ficción que contemporánea? Es ficción contemporánea. También tienen una cuestión con algunas cosas del futuro, algunas un poco menos. Te doy un ejemplo, hay uno que es sobre que las máquinas de correr de los gimnasios empiezan a adquirir inteligencia artificial, Claro. se conectan a la internet
y se interconectan entre todas las un máquinas Black de la Mirror, ciudad. digamos, en alguna Exactamente, cosa, distopías, ¿no? exactamente. Distopías. En ese plan. Está bueno. Bueno, Dueño del Futuro ya hablamos. Y ahora vamos al libro que hoy queríamos difundir, presentar, lo estamos haciendo. El amor por la literatura en tiempos de algoritmos. 11 hipótesis para discutir por escritores, editores, lectores, gestores y demás militantes. Pensado como un ensayo, claro, es un género ensayo, no es ficción ni es un no ficción, digamos, pero de ensayo, ¿no? Es ensayo, es ensayo. No es periodismo ni nada de eso, publicado por Siglo XXI Editores. Bueno, ¿qué te movió a hacer este libro? Y si vos tuvieras que contar algo de este libro a un público general, que quizás lo compre, quizás no, quizás lo lea, quizás no, ¿qué podrías decir de este libro? Yo lo estuve mirando, me encantó mucho la introducción, el prólogo, cuando vos decís que en tu casa no había libros de literatura, era todo jurídico, tus papás y tu mamá abogados, y me gustó mucho esa frase que cuando a vos te regalaban algún libro, llamémosle de ficción para decir algo, te lo daban como el cuidador del circo que le da al oso una sardina, puede ser algo así. Exactamente, la figura... Me encantó eso, me conmovió. La figura es esa, yo era un chico bastante inquieto y... Porque ahí hablas también de tu vocación, ¿por qué no contás un poquito? Y me calmaban un poco dándome libros de ficción desde muy chico. Yo tenía un apetito voraz por la lectura, no entendía mucho lo que leía, la verdad, pero tenía un afán acumulativo de sentir que cuando uno termina un libro eso de alguna manera suma en algo. Te enriquece. Igual con ese prólogo tuve algunos problemas porque, bueno, mi madre leía literatura y se enojó, sí, claro, porque dijo que yo la había puesto como que no leía literatura. Claro, claro. Y es verdad que ella leía. Le damos un gran cariño a Susi, que es mi hermana, por supuesto. Ustedes saben que para ser entrevistado acá hay que ser amigo o pariente. Es todo nepotismo. De los que están acá. Así que, bueno, un gran cariño a Susi y, por supuesto, a Alberto. Ella se enojó y con cierta razón. Pero lo que yo quise decir cuando digo eso es que hay familias que tienen bibliotecas nutridas. Yo tengo amigos del mundo de la literatura que el papá era escritor y que venían de lugares donde la discusión literaria era algo habitual y en mi casa no era así. En mi casa se discutirían otras cosas más que tengan que ver con lo jurídico, una familia que hay muchísimos abogados, etcétera. Pero bueno, no es que la literatura estaba ahí todo el tiempo presente. Entonces yo lo que quise contar ahí un poco fue eso. Y con respecto al libro, es un libro que tiene 11 hipótesis muy simples, algunas un poco contraintuitivas. ¿Lo llamarías una sociología de la literatura o de la industria editorial? Sí, es una sociología, pero yo trato de hacer una sociología, a veces con propuestas, me sale, no una mera... Sí, a veces me sale y a veces fracaso, pero trato de hacer una sociología un poco más pop, una sociología que pueda leer una persona que tal vez no le interesa tanto la sociología o que no tiene todas las herramientas teóricas que usa. Más accesible a todo el mundo. Más accesible, sí, más accesible. Igual el lenguaje. Sin perder complejidad. Igual el lenguaje, yo sé que en algunos momentos se puede poner. No, te digo que además es muy precisa. Cada palabra está muy bien usada. Sí, pero se puede poner un poco áspero para el que no está tal vez tan. ¿Y cuál sería como una especie de conclusión del libro? Porque vas a hacer una conclusión en el último capítulo también, pones algo, ¿no? Sí. ¿Sería esa la conclusión general? ¿Qué podríamos decirle a los oyentes? La conclusión del libro es que nuestras maneras de pensar a la literatura están muy acostumbradas a pensarla en relación a una industria editorial que vende muchos libros, a un mercado de bienes culturales donde hay pocos emisores y muchos receptores. Y hoy en día con internet y con todas las tecnologías de publicación que existen, uno puede encontrar escritores en los lugares menos pensados, por ejemplo en Facebook. Y todos somos escritores, pero al mismo tiempo eso creo que lo que genera es que tengamos que discutir y debatir un poco el rol que tienen lo que yo llamo las plataformas de extracción de datos, que son las grandes empresas que concentran, administran, acaparan y hacen negocio con los datos que les estamos dando permanentemente, ya sea de nuestros teléfonos, de nuestras redes sociales, etcétera. Y ese es un desafío que es muy difícil de pensar desde los canales más institucionales y que la literatura como un laboratorio de la imaginación se está planteando y se puede plantear. Bien, está bueno. Y después vos tenés como tres capitulitos, sí, con 3 autores argentinos. Danos una idea de cada uno, porque en uno está Borges.
En uno está Borges, en otro está César Aira, que es un escritor que es más contemporáneo, pero ya tiene mucha obra publicada. Y muy original. Muy original. Sí, es un escritor que publicó más de 100 libros, ¿no? Sí. Y bueno, yo lo que digo que para mí debería ganar el premio Nobel, porque la verdad que es... Vos proponés el Nobel a él. ¿De qué origen es? Es argentino. Nació en Coronel Pringles y vive hace mucho tiempo en el barrio de Flores, y muchas de sus novelas están localizadas en el barrio de Flores. Y el otro es Roberto Alt. Sí, el otro es Roberto Alt. Como Alt y Borges son como dos representantes más de la lectura más canónica de la literatura argentina, son los que están más legitimados. Y Aira es un autor que no es tan conocido, pero que bueno, tiene mucho prestigio internacional y tiene una obra muy singular, muy particular, muy argentina en muchos sentidos. Y que yo, bueno, desarrollo alguna hipótesis sobre por qué es importante Aira y por qué, a mi manera de leer las cosas, es un continuador de Borges. Bien. Y algo decías del premio de Borges, que no se lo daban, decías que era una mezcla, ¿no?, de algún prejuicio político, y también, no me acuerdo... Sí, Borges tuvo el problema de que no escribió una gran novela, ¿no? ¿Cuál es la gran novela de Borges? Claro. No tiene una gran novela Borges, por un lado. Tiene toda una serie de ficciones y de mecanismos y de imaginaciones que son geniales, con unas intuiciones espectaculares. Como ensayista era exquisito. A mí me gusta mucho la obra de Borges, por ejemplo, como prologuista. Cuando él hacía prólogos o cuando hacía contratapas de libros, tiene una sutileza impresionante, que es muy agradable. Pero bueno, después también tuvo su apoyo al gobierno de Pinochet, etcétera. Me parece que entre eso y que no tuvo nunca una novela, así una gran novela como 100 años de soledad, ¿no? García Márquez algo que lo escribió un montón de cosas, pero es 100 años de soledad, claro. Y en Colombia es 100 años de soledad y es eso. Borges no tiene un equivalente a eso, que también tiene que ver un poco con la tradición literaria argentina. Que la tradición literaria argentina, por lo menos como fue evolucionando a lo largo de la historia, tiene esa cuestión lateral, esa cuestión de la iluminación, esa cuestión del relato breve, esa idea de marginalidad, de que es una literatura que no puede ser central, porque no es un centro de poder artístico ni cultural a nivel global la Argentina, pero Buenos Aires es una ciudad que es una megalópolis y tiene muchas aspiraciones globales. Entonces, en esa situación incómoda se producen este tipo de escrituras como la de Aira o la de Borges, que son muy particulares, pero cuestan ser leídas desde los lugares centrales de poder, como puede ser el premio Nobel. Bien, ahora vos en este libro pones amor, pones literatura y pones algoritmo. Algoritmo, algo hablamos, todo el tema de quién maneja el Big Data, cómo esto direcciona las industrias editoriales y qué se puede hacer frente a esto, ¿no es cierto? Porque al final nos dan ellos los contenidos. Exacto. Pero el amor, contame tu amor a la literatura. ¿Amás a la literatura? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te interesa? Por ejemplo, el género amoroso, ¿lo desarrollaste? El género amoroso no lo desarrollé particularmente. Creo que en algún momento quizás me gustaría hacerlo. Capaz que no me siento preparado todavía. Pero la cuestión del amor tiene que ver con que cuando uno piensa en toda la gente hoy en día que escribe, que publica, que lee, me parece que hay un gran componente de amor en todas esas actividades, ¿no? Son cuestiones que están cada vez menos mercantilizadas. Lo que yo decía antes, la industria editorial sigue funcionando, pero su negocio cada vez es menos significativo en relación con otras industrias, etcétera. Y entonces, por ejemplo, toda la cuestión, el fenómeno de las editoriales independientes. Hay muchísimas editoriales independientes, pequeñas editoriales de literatura, que uno ve cómo labura esa gente que es muy como artesanal toda la energía que le pone, claro. Aunque capaz que los escriban, que los impriman industrialmente a los libros. Está bien, pero digo, igualmente no toda la tiene gestión, una gran ganancia, no hay ganancia y toda la gestión es mucha transpiración, ¿no? Claro. Exacto. Y después vos ves que hay eventos como la Feria de Editores, que hubo en la Ciudad Cultural Conex hace un par de meses, que son masivos, ¿no? Y que duran 4 o 5 días y por los cuales pasan, no sé, te puedo decir 30.000, 40.000 personas. Una vez leí que hubo una vinculación entre la Guerra Civil Española, los emigrados republicanos y la cantidad de editoriales que tenía Buenos Aires o que tuvo Argentina. Esa fue la época de oro, ¿no? Esa fue la época de oro en la industria, porque después de la Guerra Civil, a partir de 1936, todos los editores españoles vienen a confluir acá en Buenos Aires.
Y el franquismo había tenido unas políticas de censura muy fuertes, y entonces España, que era el país productor más importante de libros para toda Iberoamérica, se empieza a frenar. Y empiezan a aparecer las grandes editoriales argentinas, fundadas por emigrados españoles. El ejemplo más notorio es Editorial Sudamericana, digamos, ¿no? Editorial Sudamericana la hace López Llobet, que era un emigrado catalán de la Guerra Civil, pero también está Losada. Hay toda una serie de Espasacalpe. Que después dominaron todo el, dominaron Latinoamérica, todo ¿no? el mercado latinoamericano, exactamente, Sí, hasta que termina el franquismo y se empieza a recuperar la industria española, y hasta que México también desarrolla mucho con el Fondo de Cultura, y con unas políticas estatales muy interesantes, y también empiezan a empardar, y digamos a partir de ya finales de la década del 60, mediados del 70 ya empieza a decaer el poder. Bueno, Hernán, tenemos que terminar este reportaje tan lindo, que te agradecemos mucho, un honor tenerte acá. Muchísimas Compremos gracias todos el libro, no sé de cuántos pesos de cada libro que se vende, te tocan, debe ser 2 pesos como siempre. Muy poco, El amor por la literatura en tiempo del algoritmo, pero quisiera una pequeña reflexión final a la gente que ama los libros. Por ejemplo, Augusto vive con un libro todo el tiempo, él debe tener uno abajo de la almohada, y todos distintos, lee todo el tiempo. ¿Cuál sería tu consejo, tu mensaje? Yo soy un poco de la escuela de Augusto. Mi consejo y mi mensaje es que leer está buenísimo, que me parece que nos activa la imaginación, nos activa un tipo de pensamiento, tanto la ficción como el ensayo, ¿no? No es necesariamente, estoy hablando de un género, sino, digamos, la poesía. Yo no soy un gran devoto de la poesía, pero las veces que leo poesía siempre termino muy contento. Me parece eso, que leer es maravilloso, que aunque uno le crea que no es tanto, siempre recibe cosas buenas de cada libro que afronta, que para viajar en transporte público leer es lo mejor que uno puede hacer también, y que no nos enchufemos tanto a Netflix y nos enchufemos un poquito más a los libros, que tienen algo diferente para contar. Dale, bueno, muchísimas gracias, Hernán. Cerramos entonces con, nos sigue el programa Asteriscos con José Calero. Muy bien, nos vamos con Cuentos de Amor de Luciano Pereira. Gracias, señores, buenas tardes, noches para todos. Salta, me haces recordar en tu voz de guitarra